noches, Juana, buenas noches, Karen, buenas noches, Renato, buenas noches. El día de hoy es la tercera sesión del segundo conversatorio sobre ginecología con el doctor Juan Carlos Orellano Pino, yo, Daniel Orellano Miranda, bachiller en literatura, no tiene nada que ver mi carrera, pero vamos a hablarlo de la mejor manera posible. Así que ya, vamos a hablar sobre qué el día de hoy, papá. Sobre dispositivos anticonceptivos, Ajá. ¿no? Intrauterinos y otros. Excelente. Pero dispositivos, pues son un aparato, sí. Es un equipo, ¿no? Sí. Listo. ¿Qué te parece si antes de empezar, quedó alguna pregunta, algo de la sesión anterior para conversarlo un ratito? Karen, Renato, ustedes que estuvieron, y tú, Juana, que has mirado 1 hora y 14 sin descanso. ¿Tiene alguna pregunta de la sesión anterior para responderla y ya empezar? Por mi parte, no, todo claro. Quería hacer una pregunta acerca de la diferencia entre la pastilla de emergencia y las píldoras abortivas. Ya. En primer lugar, no se podría llamar píldora abortiva, ¿no? Porque no se ha creado con esa finalidad. Te estás refiriendo tú al misoprostol. Al misoprostol. Ajá. ¿No? Ya. El misoprostol se usa para dilatar cuello. Y se usó hace mucho tiempo en la presentación que había de pastilla para la gastritis, para la úlcera, ¿no? El Citotec. Pero se usaba, como digo, para dilatar cuello. Y esa es la indicación realmente del producto. Dilatas cuello cuando tienes un embarazo frustro y tienes que evacuar. Cuando es un aborto incompleto y tienes que evacuar. Cuando quieres iniciar un trabajo de parto, que se está prolongando el tiempo y todavía no empieza. Entonces, puedes usarse ahí. Y también se puede usar cuando hay sangrado después del parto. O sea, una atonía uterina, por ejemplo. Y eso hace contraer el útero. O sea, de casualidad, entre comillas, se descubrió el efecto. Y sí lo hemos usado, pero en ningún momento se crea como pastilla abortiva, ¿no? Eso es importante. Ha habido muchos nombres a lo largo de la historia, ya que estamos hablando de procedimientos abortivos, con algunos nombres inclusive disimulados, ¿no? En una época se hablaba de regulación menstrual, por ejemplo. O sea, alguien que tenía un retraso menstrual quedaban dos posibilidades, o estaba gestando o era un problema hormonal. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía una aspiración uterina. La aspiración uterina sí podríamos decir que es un procedimiento de obtener contenido uterino. Ese sería el nombre propio, ¿no? Retirar contenido uterino. ¿Qué puedo retirar? Una gestación, si es que hay gestación. Restos de gestación, si es que ya hubo un aborto incompleto. Endometrio, si estoy sospechando una patología de endometrio. Por ejemplo, un cáncer endometrial. O sea, pero se le dio ese nombre, pero nunca se creó el procedimiento como un abortivo. El problema legal es lo que también crea toda esta situación, ¿no? Pero entonces no. Ahora, pastilla del día siguiente, anticonceptivo oral de emergencia, esto sí, sáquenlo de la cabeza, no es abortivo, bajo ningún punto de vista religioso inclusive, que no tendrían por qué hablar, ¿no? Porque son religiosos, no son científicos médicos. Bueno, pero no es, o sea, anticonceptivo oral de emergencia no es abortivo. El efecto de la hormona va a depender en qué momento ocurre la necesidad de tomarlo. Si el evento sexual sin protección y de riesgo de embarazo sucede antes de la ovulación y toma el medicamento, va a producir que no haya ovulación. Se convertiría como un anovulatorio, como si fuera una píldora, principalmente. Y también los otros efectos. También va a producir que el endometrio crezca rápido y se caiga rápido. Pero básicamente evitaría inclusive ovulación. O sea, por eso que el efecto es bueno. Ahora, si lo toma después de la ovulación, porque el evento sexual ocurrió después, allí ya hubo ovulación. O sea, no voy a hacer nada a nivel de folículos. No voy a madurar folículo. Va a actuar a nivel de cuello, porque como es un progestágeno, espesa el moco de cuello, que diríamos no tiene mucha función, porque total el espermatozoide veloz ya llegó, llega antes de 1 hora, ya llegó el más veloz de todos. Pero de todas maneras, engruesa el moco y altera el endometrio. Al final de cuentas, el despeño de sangre que va a venir después del anticonceptivo oral de emergencia es porque modificó endometrio. Lo hizo crecer para después hacerlo caer rápidamente.
Bien, pero entonces no pueden permitir ustedes tampoco que los comparen o que los sugieran como un efecto abortivo. No lo es. ¿Ya? Eso es bien, bien metido en la cabeza. ¿Qué tal, Juana? ¿Alguna pregunta? Sí, todo claro. Solamente una pregunta más era sobre la diferencia entre menstruación y el sangrado por privación. Ya. Menstruación sería el ciclo normal, ¿no? Por las propias hormonas de la mujer, está creciendo endometrio, se está manteniendo endometrio, cesa la protección hormonal y el endometrio se cae. Eso se llama menstruación. Lo otro es un proceso similar en el endometrio, crece, se mantiene y se cae, pero ¿por qué yo le quito la hormona que le estoy administrando? Es una deprivación hormonal. O sea, yo le estoy dando y ahora se lo quito. ¿No? Esa sería la diferencia en cuanto a palabras, ¿no? Pero el efecto viene a ser similar. Creció endometrio para que se caiga, normalmente, o por la hormona que estoy administrando. Hola, hay algo genial que tú nos comentaste, que es que de verdad te viste toda la clase anterior. Y ya que tienes esa paciencia y esas ganas, también tenemos las 4 clases que grabamos hace 4 meses, ¿no? Todas sobre menstruación, son como 5 horas sobre menstruación. Y si tienes las ganas, la paciencia y, o sea, de verdad las ganas, ¿no? Dale, vas a entender, muchísimo más esto. Te Sí, va a porque ayudar. hay trastornos de la menstruación, Sí. varios otros temas también. Y hablamos de cómo tratar también. Sí. Ese envío, ese conversatorio es bien chévere. Gracias. No, gracias a ti. Gracias por tus preguntas. Sí. ¿Alguna otra cosa más con respecto a hormonas? Hoy día vamos a tratar un poquito también, ¿no? Pero esta vez dinos, Karen, por favor. La semana pasada me acuerdo que hablamos sobre, o sea, quedó como la duda sobre si la marihuana tenía efectos en los métodos cierto. anticonceptivos hormonales. La verdad es que no encontré mucho. Yo no lo vi. Como es como un factor de riesgo el consumo de marihuana para no usar preservativos. Ya. No, Por la euforia. por la euforia, igual que el alcohol, así es. Entonces no mencionaban mucho más sobre el efecto directamente, pero lo que sí, o sea, como que sí está más o menos estudiado es el efecto de la marihuana en los, o sea, como que qué efecto tiene en las hormonas en general, ¿no? Y aparentemente tiene cierto efecto supresor del estrógeno. Entonces se deduce, o sea, solo decía que se deduce que o sea, sí puede disminuir el efecto, sobre todo en los anticonceptivos que son dependientes de estrógeno, ¿no? ¿No? Y eso, y que recomendaban que si alguien consumía marihuana y estaba consumiendo métodos anticonceptivos con estrógeno, usen preservativo el resto de los días, porque podría incluso sentirse como que no tomó esa pastilla, en el caso de las pastillas diarias, ¿no? Eso es lo poco que encontré, pero o sea, no está para nada bien explicado el mecanismo ni nada por el estilo. Claro. Acuérdense también de que el mismo concepto también es en la paciente que está usando psicofármacos, sobre todo anticonvulsivantes. Si se le da hormonas, el efecto del anticonvulsivante se altera, la mayoría de las veces baja, y hay que reforzar el anticonvulsivante, ¿no? Pero siempre hay interacción de todas maneras. Las hormonas en realidad no son hormonas, son neurohormonas, ¿no? Sí, no solo las hipoficiarias. Para mí todas son neurohormonas en realidad. Yo puedo compartir 2 cosas con el uso de la marihuana. Por otro lado, lo que he escuchado de personas que consumen con mucha regularidad, hombres, problemas para tener erecciones en una persona que fuma diario por un tiempo prolongado, ¿no? Que es ya un hábito. Es lo que yo he escuchado. Pero con respecto a factor de riesgo, eso me parece interesante, porque yo las veces que he consumido marihuana sí he utilizado protección. Con drogas quizás más potentes, quizás con el éxtasis, ahí sí yo creo que ya te da totalmente igual. Pero con la marihuana, yo no he tenido ese problema. Al menos yo. Yo como usuario puedo decirlo. Lo que pasa es que creo que, o sea, no suele, yo supongo, ¿no? Que no evaluarán solamente con el uso de marihuana, sino que mucha gente usa varias drogas, ¿no?
hablo de el Ah, grueso de la gente, ¿no? Entonces, si mezclas el ajá, alcohol con hierba, su madre, ahí claro, sí, ajá, y ah, eso, por ejemplo, ya es bastante común. Entonces, yo supongo que por ahí de sí, repente encontraron la asociación. Y sí, o sea, nosotros en bioquímica sí hemos revisado los efectos de la marihuana en la vida sexual, o sea, en el ujú, comportamiento sexual. O sea, sí, a largo plazo sí disminuye o sea, puede ocasionar disfunción eréctil y también claro, disminuye ¿cómo es, no? El deseo, Es más complicado llegar a un orgasmo. O sea, bueno, en sí, realidad la premisa era eyaculación, ¿no? En el caso claro, de los papers que revisamos. No sé si Renato se ujú, acordará, pero eso fue hace muchos años que revisamos ese tema en fármaco. Eh, o sea, generalizó el término, mencionaban eso. sí, ujú. Ujú, Te decía que hablar de dispositivos no era solamente dispositivos intrauterinos. Quería también incluirlo porque vamos muy rápido también los implantes, ¿no? Los anillos vaginales y los parches, que son hormonas también, ¿no? ujú, Entonces son en cierta forma también dispositivos, ¿no? Los parches, recapitulando, son combinaciones hormonales que tienen duración durante una semana. Entonces, se ponen 3 parches por caja, 3 semanas. Ya la última semana va a venir un sangrado por deprivación. O sea, el parche viene a ser como tomar píldora 21 días, solamente que está repartido en 3 aplicaciones, 3 parches que se quedan pegados en la piel. Punto. Una cosa muy simple, muy sencilla, y es el mismo efecto. ¿Qué es lo bueno del parche? Que pasa directamente a torrente sanguíneo. Entonces, se evita el proceso de absorción y que pase a hígado. Entonces, los efectos, diríamos, de riesgo de las hormonas disminuyen, porque están pasando directamente a sangre sin el paso hepático para metabolizarse, ¿no? Entonces, ese sería un punto a favor. ¿esto es más o menos reciente? No, ya se usa muchos años, Sí. sí. No hay mucha costumbre de usarlo. Primero porque tienen temor de que se vaya a desprender, que se vaya a Sí. despegar, porque en teoría se pega también que pueden bañarse, ducharse y todo, ¿no? Pero hay casos en que sí se les ha despegado. Entonces, si se les pega por completo, tienen que usar el otro pues, para pegárselo, ¿no? Ya sea lo que lo pongan encima y un escocio encima, no creo. Entonces, no se recomienda eso. Se recomienda ponerse el otro. Entonces, eso, hay personas que sí se acostumbraron, se acomodaron, y personas que no ha sido muy aceptado. En tu experiencia, ¿a quién le puedes recomendar o cuál es el prototipo de personaje, no, perdón, de paciente, que sí le iría bien con este método anticonceptivo? Diremos que la persona que le está yendo bien con la píldora, pero que su inconveniente es que no quiere tomarla todos los días, se va a olvidar, etcétera, ¿no? Entonces, podría ser. O sea, ¿tú recomendarías en alguien que ya consumió la píldora? Sí. ¿Sí? Sí, yo siempre digo que, y esto también es parte de la experiencia, si voy a usar un método de más duración, primero pruebo con el de menos duración para ver la tolerancia. Entonces, en el caso del parche, por ejemplo, si ya usó píldora y le fue bien, el parche le debe ir bien hormonalmente, ¿no? Después, por ejemplo, regresando un poquito a la parte de hormonas de la semana pasada, si alguien quiere usar inyectable de 3 meses, yo primero averiguaría cómo le fue con el inyectable mensual, aunque no sea exactamente lo mismo, ¿no? Porque el mensual es combinado y el de 3 meses es solo progestágeno. Pero de todas maneras, es bueno preguntar si ya lo usó. Y si no, instarla que primero use el mensual, a ver qué va. O si no, también, por ejemplo, en la persona que ya usó progestágeno puro en pastilla. Si le ha ido bien con progestágeno puro, le va a ir bien con inyectable trimestral. Si no le afecta que se le suspenda la regla, en fin, porque ya tomó el progestágeno oral, está bien, o sea, ya se acostumbró y lo puede usar. Quiere usar un implante, primero que pruebe con el inyectable, porque si va bien con el inyectable, se acostumbra a los efectos del inyectable, el implante es prácticamente lo mismo. El DIU, perdón, el dispositivo de hormona. Viejo, vamos a hacerles un favor. Digo, Sí, eso iba, eso sistema iba. intrauterino. Sí, para no confundir DIU, que le llamamos más a la T de cobre, le llamamos SIU, sistema intrauterino. O sea, una T que tiene un sistema hormonal. ¿Tienes ahorita? No, ¿No tenemos yo? no, no. Sí, se nos acabó el tiempo. Lo sentimos. Queremos venderles ahorita, pero no podemos. Sí. Bueno, entonces, igual, ¿no?
Pruebo primero con inyectable de 3 meses y si le va bien, le va a ir bien también con el SIU. Aunque el SIU, el efecto que más va a provocar va a ser amenorrea. A los 6 meses quizás ya la paciente se vuelva amenorreica. Entonces, el SIU, además de anticonceptivo, yo sé que va a ser amenorreica. Difícilmente después de los 6 meses va a estar con goteo, con spotting o con algo. Lo más probable es que suspenda regla. Entonces, ¿en quién podría usarlo? En la mujer mayor que está teniendo reglas abundantes y que no me preocupa el efecto de atrofia de endometrio. Porque si yo le quiero dar inyectable de 3 meses para aprovechar el efecto de que se vuelva amenorreica, no lo aseguro. Con el inyectable de 3 meses pueden pasar las 3 posibilidades. Que gotee todos los días, que venga una menstruación media rara cuando quiera, o que no tenga regla. Y se reparte 33% cada una. ¿Verdad? O sea, sí, más o menos. Entonces, no sé lo que le va a pasar. Con el SIU sí. Yo sé que después de los 6 meses va a entrar en amenorrea la mayoría de mis pacientes. Entonces, puedo aprovechar el doble efecto. Prácticamente todo en medicina, ustedes se van a dar cuenta que siempre hay un efecto más. Cualquier fármaco tiene más efectos del que es el efecto principal. Eso es bueno, ¿no? Ha permitido que usamos un producto en muchas cosas, en que dejemos de usarlo para unas cosas y luego usamos en otras, ¿no? Entonces les decía, ¿no? Siempre el otro efecto más de cualquier producto, de cualquier situación que ustedes van a vivir a lo largo de su carrera, ¿no? Eso también llévenlo como un consejo, ¿no? Claro. Muchas cosas. Sí. Y todo, ¿no? Minoxidil para la calvicie comenzó a usarse primero por un efecto cardiovascular, ¿no? Y se dieron cuenta que comenzó a crecerle pelito. Entonces ahora se usa para eso y ya no como un producto para uso cardiovascular. Pero y así eleva de la todo. presión. ¿Sí, no? Sí, porque, por ejemplo, la Oli, Mm. ella tiene presión alta, es mi abuela, y empezó a utilizarlo, ¿no? Pero le dolía la cabeza horrible, y de verdad, con su tensiómetro comprobamos que todo se subió, estaba en 140/90, una cosa así. Entonces, ¿no? Ya. Tiene ese efecto, ¿no? Bien, vamos a ver otra cosita. A ver, los anillos, Anillos. ¿no? El anillo es un aro o una circunferencia, ¿no? De látex con una sustancia hormonal. Hay los que son de solamente progestágeno y los que también son combinados. Y se coloca en vagina. El anillo tiene una duración de 3 semanas. ¿Puede dejárselo puesto las 3 semanas? Sí. Puede retirarlo máximo 2 horas si es que va a tener coito vaginal. O puede quedárselo también si esto no le incomoda en el acto sexual, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, es un producto de liberación para un mes, para un ciclo. ¿Bien? Y básicamente es lo mismo, o sea, son versiones cómo dar el producto. Entonces, por eso le llamamos dispositivos. Dispositivos con hormonas, ¿no? Los parches, los anillos, los SIUs. El otro dispositivo. No, espérate. A ver. Pregunta. Sí. Hay dos cosas que realmente son un poco obvias, pero quiero saber. Esto va en vagina, en cuello, ¿no? ¿Dónde se introduce? Y lo segundo es, ¿a quién, en tu experiencia como médico, has escuchado que le causa molestia? ¿A la mujer? ¿Al hombre? Porque estamos hablando de coito, ¿no? Estamos hablando de coito, entonces necesitamos pensar en un pene, ¿no? Además es método anticonceptivo, pero no pegar universal, ya. ¿Quién le molesta? Y lo otro es, ¿dónde se introduce? Es anillo vaginal. Sí es vagina. O sea, en vagina. No cuellos, porque se puede sacar y todo. Sí, se mete el dedito y lo jalan fácil. Las dos personas terminan quejándose, prefieren la mayoría sacarlo. Sí, la mayoría, y bueno, y se le da la tranquilidad, ¿no? Que es importante también. Un método tiene que ser práctico, cómodo, aceptado. Si no, viene la gran cantidad de deserciones del método, ¿no? Y les tengo el dato por si acaso. Ustedes lo pueden buscar muy bonito también en la encuesta de demografía, en la ENDES. La última ENDES es del 2019, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar ustedes qué porcentaje de personas abandonan un método. ¿De qué se dice? ¿La aplicación es parecida a la de la copa menstrual? Podría decir que sí,
Pero ¿no? tiene aplicador. Pero solamente, no, con el dedo nada más. Pero no es la copa, es solamente el anillo, ¿no? Es solamente el aro. Les doy el dato por si acaso. Es decir, la tasa de discontinuidad de métodos anticonceptivos al año, después de comenzar a usar, en el año 2019 es el 46%. O sea, prácticamente la mitad abandona un método. Después dice ahí más o menos después de cuánto tiempo. Un año, estudio al año. En un año. En un año, en el 2019. En el 2012 la cosa era peor. La discontinuidad era del 64%. O sea, realmente en Perú no tenemos una cultura, ¿no?, de métodos anticonceptivos. Pero bueno, algo ha mejorado, ¿no? Sí, ha mejorado, sí, pero todavía es dramática. Mm. La mitad abandona el método. Entonces, por eso es que es importante orientar bien el uso. Primero, decidir bien qué va a usar. Por eso que defendemos tanto que el anticonceptivo sea prescrito por un médico. Si es un especialista, mejor, pero por un médico, porque conoce todo lo demás. Entonces, si es un no médico, va a obviar muchas de las cosas que estamos conversando, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos queda mucho camino por seguir defendiendo planificación familiar a cargo de médicos. Entonces, ahora, el otro dispositivo, de cobre. Ahora sí, de cobre, ya, eso sí tenemos. Bien, ahora, si yo quiero extenderme un poco más, porque ha habido una historia de dispositivos, vamos a llamarles inertes, que se han colocado dentro de útero a lo largo de la historia, con la idea de que si yo ocupo la cavidad uterina, ya no va a poder ser ocupada por una gestación. Entonces, ahí hubo un gran problema, porque el aparato que se ponga dentro de útero va a impedir la anidación y eso sería un abortivo, a raíz de la pregunta que hizo Juana, ¿no? Entonces, si por ejemplo dentro de útero coloco un anillo de nylon, se llamaba el anillo de Ota, lo dejo dentro de útero, esto provocaría un proceso inflamatorio dentro de útero que si hubiera fecundación y llega el huevo al útero, no permite que se anide y se pierde el huevo. En teoría, es un aborto ovular. Aborto ovular. O sea, un aborto de un huevo. Sí, se usaba también. Sí, estoy hablando de la historia de la medicina, hijo. No, sí se hablaba. Se hablaba de todas esas cosas. O sea, un aborto de un huevo. ¿Bien? Pero es la idea, ¿no? Entonces, después del anillo de Ota, vino, por ejemplo, los espirales. Y cuando ustedes conversen con gente mayor, les va a hablar del espiral. ¿Qué es gente mayor? Porque tú eres mayor, que tú lo digas. De 60 años. Bastante. Ya de 60, 70. Han conocido. La gente mayor para ti. Sí. La gente que sí. Han conocido el espiral. O sea, porque tenía la forma de un espiral, pues. ¿no? Sí, claro. Ahí empezó nuestra práctica cuando era estudiantes. No había todavía las TES. Sí, del 80. Yo hacía el curso de ginecología, creo que el 81 o el 82. 81 debe haber sido. 82 ya era mi internado, ¿no? Claro, y 83 me he graduado. ¿Sí? O sea, en el 81 hice mi curso de gineco. Y usábamos los espirales. ¿Cómo funcionaba el espiral? Ya. Ahora, el verdadero nombre era espiral, no era. Se llamaba asa de Lipes. L-I-P-P-E-S, Lipes. Asa de Lipes. Y era un espiral, realmente, sí. Era un asa grande arriba, una intermedia más pequeña, una más pequeña, la última, y de ahí colgaban los hilos. Entonces, copiaba la forma del interior del útero, ¿no? Una forma triangular. Pero arriba más distendido, menos y menos, para que no se salga. Había que introducirlo con un dispositivo tipo jeringa y se insertaba este dispositivo adentro del asa y al momento de inyectarlo salía y recuperaba su forma. Entonces, había que ser un poco rápido, no dejarlo mucho tiempo y colocarlo, porque si me demoraba, iba a demorar también en recuperar su forma y corría el riesgo que al momento de inyectarlo atravesara la pared del útero.
Entonces perforaba el útero. Teníamos que hacer un buen examen, una buena histerometría y una buena técnica de manejo. Y para poder meter el asa de Lipes en el aplicador, lo hacíamos o con guantes quirúrgicos estériles o con un pinza. Había que aprender a usar pinza. Y la pinza la agarrábamos y teníamos que meter el aparato. O sea, era todo un procedimiento y lo hacían los ginecólogos. Suena algo que no puedes aprender online. Sí se aprende, no, online no. Pero poco a poco, como les decía en la clase anterior, se comenzó a educar a médicos generales y los estudiantes también aprendíamos, ¿no? Socio, a ver. Sí. Fuera preguntó cómo funciona. ¿También era de cobre? Ya, ahí vamos. Era de cobre. No, era simplemente un plástico. Claro, Ah, bueno. sí, era plástico, ¿no? Puede ser. Un plástico inerte Ya. que en teoría no iba a producir grandes problemas, pero que sí lo producía, Ujú. porque el asa de Lipes en la mayoría les aumentaba dolor, les aumentaba sangrado, y se postulaba que el efecto era porque creaba un proceso inflamatorio que no iba a permitir la anidación del huevo. Una nos pregunta si es un método irreversible. No, sí es reversible, porque si lo saco, ya puede embarazarse. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Métodos definitivos desde que tú te dedicas a la ginecología hasta la actualidad. Empecemos. Los bloqueos tubarios, Ligadura tubaria. levaduras tubarias, y la vasectomía en el hombre, ¿no? Ya. Esos serían irreversibles, porque ya no ¿Alguna vez, se va a recanalizar de nuevo, nunca funcionó. alguna vez la histerectomía acá en el útero, Es un buen efecto, pero alguna vez fue como un método? No. Nunca. Nunca No. se dijo vamos a hacer un útero porque ya no. no, No, nunca. Nunca ha sido No, tan drástico. no, nunca fue tan drástico. No sé si en la época del gobierno de Hitler pudo hacerse algo así, porque en la época de Hitler se hablaba que se hacían no vasectomías, sino orquiectomías, o sea, se sacaban testículos, se castraban, ¿no? Bueno, ya, igual sería pues esto, sacar el útero, o sacar ovarios, ¿Y cómo se llama sacar ovarios? o oferectomía. O ferectomía. Ujú. Hay uno que es salpingo. Solamente trompa, ¿Puedes decirlo? salpingectomía. Son excelentes, no sé ustedes, pero es genial. Salpingectomía, el otro es Oferectomía. oferectomía. ¿Cómo se llamaría si sacas todo? Sacas ovarios, sacas trompas y saco útero. ¿Cómo le llamas esta Ya. Voy por partes. Histerectomía con salpingo o oferectomía. ¿Y esto en qué caso se hace? Si es una persona que tiene, bueno, una tumoración ovárica, se va todo, pues, definitivamente, ¿no? Un cáncer de ovario. Pero si voy a hacer una histerectomía en una mujer ya mayor de 50 años y son ovarios que han estado enfermos, porque han tenido endometriosis, han tenido quistes, se ve lleno de cicatrices, se ven feos, se va todo. Es Se hace, interesante, sí. porque me hace recordar el video que hicimos sobre histerectomía, en el cual explicamos, y tú comentabas que para ti, como médico ginecólogo, esta es una de las operaciones más complicadas de la carrera, ¿verdad? Sí, Luego de eso ya vendría para ti una cesárea, una cosa así, por lo complejo que es. claro. Qué interesante. Por todos los riesgos también. Tiene que cubrir muchos más interesante. aspectos. Entonces, a ver, cerramos el paréntesis y Sí. Seguimos entonces con los dispositivos adentro de útero. Teníamos entonces los anillos de Otta, que yo he llegado a conocer, los espirales o asas de Lipes, y comienzan a aparecer las Ts. La T de cobre y el 7 de cobre, que era más pequeñito que la T. Y también se abría como un número 7. Por eso se llamaba el 7 de cobre. Eran para menos tiempo de efecto. Eran solamente para 3 años o 2 años. Eran mucho más fáciles de insertar. Ya no se inyectaban dentro de útero. Tenía un sistema por el cual entraba el aplicador y sacaba el aplicador, y al sacar el aplicador, el 7 o la T recuperaba su forma. Ya no había riesgo de perforar. No, estamos hablando ya de los 80 y a partir de los 81, 82. Sí, ya empezaba a entrar las T's. En el 84 ya fue el boom de las T's. Sí. Impares, que era uno de los pioneros, comenzó a traer a Perú y empezó a entrar también a sistemas nacionales de planificación familiar, pero Impares empezó con las T's. Sí. Bueno,
era una T que era la T de cobre 200. O sea, 200 microgramos de cobre. Esta es distinta a la 7 de cobre. Y el 7 de cobre no recuerdo si era de 200 también. Estamos hablando de otra. Ajá, sí. Pero después se vio que se podía poner hasta 380 microgramos de cobre. Entonces ahora estamos hablando de la T de cobre 380, que es la que estamos usando ahorita. Porque esa es la cantidad que se ha encontrado que es efectiva. Y se decía que era efectiva para 5 años. Pero ahora se sabe que con los 380 sigue siendo efectiva hasta 10 años. ¿Por qué se descubrió eso? Porque hay pacientes que no se sacaban la T y se dieron cuenta entonces que sí podía quedarse más tiempo. Pero ahí voy. Ahí voy ahora con algo, como médicos también. Por eso digo, todo el proceso de prescripción y control debería estar a cargo de médicos. ¿Qué pasa con un cuerpo extraño? ¿No? Tendría que ser pues una silicona quirúrgica excelente para que se pueda quedar, ¿no? O un producto tanto así como una válvula cardíaca, y aún así tiene problemas. Entonces, los dispositivos de cobre, la T de cobre, va a producir un proceso inflamatorio de todas maneras por el hecho de estar mucho tiempo como un cuerpo extraño. Definitivamente no puede durar tanto tiempo en mi concepto, pero el control y el monitoreo constante de la paciente me va a hacer dar cuenta si es conveniente que lo retire. Porque si la paciente lo toleraba bien, no modificó sus reglas, no aumentó mucho ni en dolor ni en cantidad, y de pronto, en el tercer o cuarto año, comienza a tener problemas de sangrados abundantes y de dolores. ¿Qué puede ser? Que hay un proceso inflamatorio. Y no infeccioso, ¿no? Porque si hubiera sido infeccioso, ya me hubiera dado cuenta desde antes y ya la hubiera curado a la paciente. Como además les digo que para colocar un dispositivo tiene que ser una paciente sin proceso de infecciones, ¿no? No puede ser una mujer con una vaginitis, con una vulvovaginitis y ponerle un dispositivo. Y si en el transcurso del tiempo que la tiene desarrolla una enfermedad, hay que curarla. Y si no se logra curar, hay que retirarlo, ¿no? Porque estamos viendo la vida de esa paciente. Una infección puede llegar a más, no sabemos. Y siempre es eso, no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Bien, ahora, con el cobre, para tranquilidad de Juana, que ha preguntado si son abortivos, el cobre, la T de cobre, ya entramos en otro concepto. El cobre es espermicida. O sea, el cobre mata espermatozoides o los vuelve inactivos. Entonces, los espermatozoides no treparían, no se encontrarían vitales para fecundar el ovocito. Entonces, ya no podríamos achacar que la T de cobre es abortiva. ¿Puede tener un proceso inflamatorio? Sí, porque es un cuerpo extraño. Pero no se está basando el efecto en el efecto inflamatorio, sino en el efecto del cobre. Por eso tenía un tiempo de duración, porque se iba a liberar una cantidad cronometrada, diría yo, no sé qué palabra le puedo decir, o sea, milimétricamente exacta diaria de cantidad de cobre para que tenga efecto espermicida. Entonces, no es. No podemos tampoco los médicos que nos ataquen por ahí y decir que son abortivos. No lo son, porque tampoco no está completamente demostrada ninguna teoría, por si acaso. Y eso también les va a pasar en medicina con todo. Cuando ustedes les preguntan cómo hace para que funcione tal producto químico, habrán muchos conceptos, muchas hipótesis y muchas cosas que quedan en el aire, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a eso también, a la relatividad de muchas cosas en medicina. ¿Sí? Entonces, dispositivos de cobre, que son los que están quedando ahorita, llamados DIU, ¿no? Dispositivo intrauterino. De manera general, DIU se refiere al de cobre y SIU al sistema hormonal, ¿no? Nosotros ofrecemos dos views, el 380 y la nueva T. Que es un 380 también, pero de laboratorio Schering. ¿Y eso es, no? Alemana, sí. Alemana. Y los otros son pakistanes, la mayoría, o chinos también, ¿no?
India, China, Pakistán, son los que más proveen las TES. Ahora se preguntarán ustedes, futuros doctores, ¿dónde se compran estos productos y quiénes pueden comprar? Bueno, en la práctica privada, Impares, felizmente, sí nos provee a los médicos particulares, los médicos privados, ¿no? Pero hay que ser médico. Sí, Hay sí, que claro ser que sí. médico, sí. Y es bueno que el médico mismo lo adquiera. Yo no estoy muy de acuerdo que ustedes hagan la receta para que el paciente vaya a comprarlo. Felizmente Impares no lo hace, ¿no? Pero yo creo que no debemos llegar a ese extremo, ¿no? Es organizar la logística para que funcione. Pero es importante porque ustedes mismos lo tienen en la mano, lo revisan antes, ¿no? Hay cosas que, bueno, a lo largo de mi carrera he visto y no está bien. Por ejemplo, recuerdo una paciente que estaba con un problema de sangrado, le dije que fuera una emergencia, llegué a la emergencia y tenían que hacerle una aspiración, ¿no? Porque era la mejor manera de detener el flujo, y la mandan a comprar una cánula, Oh, yo me acuerdo. ¿no? No, Imagínense el trance que está pasando como paciente con ese problema. Y la situación que vive ella también al ir a comprar a una tienda, y las cánulas de aspiración también se usan para aborto, pues. Entonces, también ella sabía esto y la sensación que tuvo, ¿no? De ir a comprar. ¿Cómo explicarle al vendedor? Y por último, no le vendieron una descartable, le vendieron una de metal, que entonces tenía que hacerle esterilizar. En fin, una situación complicada para esta señora, ¿no? Entonces, no, yo pienso que el médico debe organizar su logística y no hacer eso. No debe, ¿no? Porque además quien conoce realmente el producto eres tú. Sí. Una recomendación que siempre hacemos es comprar lugares autorizados. ¿Alguna pregunta sobre dispositivos? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Juana? Karen, Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo va su serie que están mirando mientras hablamos? Por favor, cuéntenos. No nos han silenciado. No han puesto doble pantalla. Claro. ¿Qué dice Renato? Me sorprendió lo del espiral. Nunca había escuchado de ese. Estás muy claro. Hay cosas que en serio no se entienden. Y Juana dice, todo claro. Está bien. Nos patrocina Claro, parece, mira. Sí, está bien. Está bien. A ver, ¿qué otra cosa les podría interesar del dispositivos uterinos, no? Sí. ¿Cómo sacarlo? Es muy fácil, porque el dispositivo tiene unos hilos en el extremo que sale hacia, que contacta con cuello, no que sale por el cuello, ¿eh? Está dentro de la cavidad, dentro del cuerpo uterino, y el extremo vertical está a la entrada del orificio interno del cuello. Y de allí nacen unos hilos que salen por el orificio externo del cuello y están colgando en vagina. Los testigos. Se llama un hilo testigo, ¿no? Bueno, se corta en un tamaño que no le moleste a la paciente ni a la pareja. Generalmente se le deja 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros, depende. Yo se lo dejo a 2 centímetros. ¿Por qué? Esto también es otro tip. Porque yo le enseño a la paciente a examinarse. Eso lo aprendimos cuando hacíamos el trabajo con Impares en provincia. Venía pacientes de fuera de la ciudad en buenas condiciones para poder poner un DIU, se lo ponía, pero ya se iba a ir. ¿Quién sabe si regresaba? Y si estaba movido, iba a regresar gestando. Entonces, lo que había que hacer era testear que estaba el DIU dentro. Para esto, uno introduce el dedo, busca el cuello del útero y va a ver que del cuello están saliendo unos hilos. Y eso es todo. Entonces, con guante, por supuesto, yo que estoy examinando. ¿Y la paciente necesita guante? No. Su mano bien lavada, las uñas cortas, y puede introducir el dedo. Y va a tocar el hilo que está saliendo, ¿no? Si se queja la pareja o ella que el hilo le molesta, un poquito más corto. Pero nunca al ras, porque cuando quieran retirarlo va a ser un chiste. Para retirar tienen que poner el espéculo, obvio. Usan su pinza larga, puede ser una de anillo, ¿no? Un Fester, puede ser una Bosseman, que es una larga, cualquier pinza. Ustedes se acomodan, ¿no? Pinzan los hilos y los sacan despacio. ¿Cuándo? Cuando el cuello esté abierto. ¿Y cuándo está el cuello abierto? Cuando está menstruando. Entonces, ¿y qué pasa si la T está siendo expulsada?
Ustedes introducen el dedo, buscan cuello del útero y ¿qué van a tocar? A ver, respuestas. Lógica nada más, ¿no? ¿Qué van a tocar? Un cuello de útero. Ujú. Si es que se está saliendo. Si se está saliendo. No solo los hilos, claro. Estaría viendo el palito vertical, ¿no? De la T que está saliendo. Y como ese vástago vertical tiene un nudito y tiene un anillo chiquitito donde está anudado el hilo, a mi paciente yo le digo, es como si usted tocara un palito de fósforo, la cabecita de un palito de fósforo, con los hilos. No relaciones entonces y acudir al ginecólogo para que se lo retire, ¿no? En casos muy raros, puede expulsar la T completamente junto con un coágulo de sangre en una menstruación terrible. Puede pasar. No es común. ¿Y cuándo puede suceder la expulsión? Con los primeros ciclos, porque demuestra que el útero no se adaptó al dispositivo que tiene adentro. Entonces, es una paciente que aumentó el dolor menstrual, que aumentó el sangrado, que aumentó con coágulos y lo expulsó. Porque de por sí la T de cobre sí aumenta el flujo, ¿no? Sí aumenta, pero es mínimo con respecto a lo que cuando poníamos los espirales. Por eso que yo al paciente ni me asombra y le digo, le va a aumentar un poquito, no se sugestionen. Pero por supuesto yo estoy siguiendo los controles de mi paciente. A los 6 meses una hemoglobina, ¿no? Mínimo. Porque también con respecto al volumen de menstruación, ustedes ya van a aprender. Para muchas personas es normal que tenga cólicos. Para muchas personas es normal que haya coágulos. Y en los videos de menstruación le hemos dicho, eso no es normal. Y partimos de la premisa que lo fisiológico no tiene por qué ser molesto. Son conceptos filosóficos si quieren, pero de verdad, lo que es fisiológico no debería molestar, ¿no? Cuando ustedes pasan saliva no les molesta, es algo que tengan con una faringitis, ¿no? Cuando están miccionando no les molesta, es algo que tengan con una cistitis, con una uretritis, ¿no? Entonces, inclusive la menstruación podríamos traspolar el concepto que tampoco debería molestar, pues, ¿no? Además, si es que molesta, es la parte que no estamos Ahí viendo. entro yo, soy el ginecólogo. Hay solución. Eso es lo bueno, hay solución. A veces uno también nace medio fallo de fábrica, ¿no? O sea, Sí, claro. Y Puede también hay ser. que solucionarlo. Para eso estamos, ¿no? sí, por eso van a estar ustedes. No crean que hay que, no sé, conformarse, ¿no? Porque sí se puede. En el tema de menstruación realmente no me acuerdo si lo hablamos, Ujú. quizás porque como fueron bien extensos y ustedes como médicos tienen que formarse en todo, hasta en filosofía, ¿no? Acuérdense que a la menstruación en una época la mujer le decía, no decía estoy menstruando, decía estoy enferma. Imagínense, ¿eh? O sea, los días de menstruación le llamaban así. Estoy hablando hace 60, 70 años atrás. Y están en los libros, ¿eh? ¿Tú has llegado a escucharlo de niño? Sí, hasta la época de estudiante, ¿sí? Wow. Y en los pueblos, en zonas donde la persona no está instruida, sí. Hay muchos conceptos que todavía están arraigados. Ahí está el trabajo del médico, ¿no? Educar realmente para que sea positiva la vida, ¿no? ¿Qué te parece si vamos con una pregunta que seguro ahorita Juana, Karen y Renato te la quieren hacer? A ver, ¿Cuál es la paciente? ¿Qué paciente? ¿Cuál es la persona o mujer que tú consideras ideal para poner una T de cobre? De repente no es solo una, de repente hay varios tipos Ya. de personas que cumplen con algunos requisitos que tú dices, sí, después de que ha arrojado estos exámenes que sí, Ujú. o sea, a eso es lo que me Ya. refiero. Claro, igual como decíamos para hormonales, ¿no? Estudio al paciente para ver qué hormona le voy a prescribir. Ok. Ya. Pero cuando voy a poner un dispositivo, sí tengo que también pensar cómo le va a ir con el dispositivo. Si voy a poner un aparato dentro de útero, tengo que tener un útero sano, O sea, no por tiene lógica. que haber, ¿qué cosa? No debería haber miomas, ¿no? Básicamente, no debería ser una mujer que tenga sangrados abundantes, que puede deberse no necesariamente a miomas, sino a problemas hormonales u otro tipo de problemas. Procesos inflamatorios también producen menstruaciones abundantes. Si ella ya tiene menstruaciones abundantes, no es buena candidata para un dispositivo. Paciente que tiene dismenorreas, que pueden deberse a un problema uterino ¿Qué es un o dismenorrea? no, ¿Qué es un dismenorrea? o sea, dolores menstruales, ¿no? Exagerados,
¿no? No le va a ir bien con el dispositivo. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero de repente la dismenorrea es por endometriosis. O sea, es un problema hormonal, ¿no? Ya vamos a tratar después el tema de endometriosis, lo hablamos un poquito también en menstruación. O sea, endometrio fuera de útero. Entonces, cada vez que menstrua, hay menstruación de adentro del útero y menstruación por afuera del útero. Entonces, los cólicos son terribles porque hay sangrado en cavidad abdominal. Pero una pregunta, ¿qué tan ectópico puede ser eso? ¿Hasta dónde puede llegar? Cualquier parte del cuerpo se describe. O sea, puede haber a nariz, puede Sí, haber a... se describe que sí, en Wow. pulmón, en otros órganos. Es raro, pero sí. La mayoría son intraabdominales. Eso es una enfermedad. Sí. ¿Por qué? ¿Se sabe? Problema del momento de la formación del embrión. Podría ser. Por eso que quedó tejido endometrial ectópico, fuera. La teoría de que la menstruación retrógrada, o sea, que por algún problema la menstruación en vez de bajar se metió y sembró endometrio, está todavía por ahí la cosa. Son muchas teorías. Pero bueno, podría ser la causa de dolor, ¿no? Pero de todas maneras, tengo que investigar la causa de dolor. Y bien por la paciente, porque si le descubro que tiene endometriosis, la tengo que curar, porque esa es una paciente que va para dolores pélvicos crónicos y para infertilidad. Entonces, hay que investigar. El médico no puede ser ya aplicador de cosas. No. Nunca. ¿Qué exámenes sociales Ya. me pides? Lo mínimo que debo tener es seguridad de ese útero. Entonces, mi examen médico y una ecografía. ¿Qué tipo de ecografía? Una ecografía transvaginal, ¿no? Porque es la que mejor va a percibir los órganos. Una pélvica no. Además que si voy a poner un aparato dentro del útero, no tengo por qué hacer una pélvica. Generalmente las pélvicas se hacen porque la mujer no ha tenido vida sexual, ¿no? Y no desea que se haga una ecografía a través de vagina, que sí se podría hacer, ¿eh? Porque con el transductor no hay ningún problema con el himen. Además que el himen es solamente un concepto, porque acuérdense que el himen se puede romper de cualquier manera o puede estirarse también en cualquier momento. O sea, es un concepto, realmente más que una estructura anatómica. ¿Bien? La pregunta que seguro también se están haciendo ahorita es, ¿en qué momento se debe tomar la ecografía transvaginal? Ya. ¿Existe un momento específico? Si voy solamente para poner un DIU, puedo hacerlo en cualquier momento. Con regla, sin regla, Sí. ovulando. No. Claro, no me interesaría mucho. Pero si quiero aprovechar más una ecografía transvaginal, debería hacerla cuando ha terminado menstruación. ¿El último día? Sí, el primer puede día ser de su cuarto o trabajo. quinto día, digamos. Claro. Cuarto o quinto día es un bonito día para tomar una ecografía transvaginal. Hay que ¿Por anotar qué? eso. Cuarto o quinto día es Porque un voy a día ver bonito. bien endometrio. Voy a ver un endometrio pequeño porque ya cayó y de repente descubro un pólipo. Porque si encuentro un endometrio grande, puede estar ocultando un pólipo. El mioma submucoso va a ser difícil que se esté ocultando porque nace desde el músculo. No nace en el epitelio, pues nace del músculo. Entonces, pero mejor así, para poder observar bien y que no se me vayan a escapar cosas, ¿no? Otra pregunta súper obvia. ¿Quién debe tomar esta ecografía? ¿Cuál es el especialista? Bueno, debería ser el especialista en imágenes, ¿no? O sea, el radiólogo ecografista, pero el ginecólogo también las toma, las ecografías ginecológicas, porque ya se ha vuelto también especialista en imágenes. Pero hay que ser médico. Ah, eso es obvio. Eso es obvio. Ya sabemos que a nivel de instituciones públicas hay tecnólogos de rayos X, ¿no? Tecnólogos de imágenes que están ahora tomando ecografías y obstetrices que también están tomando ecografías, ¿no? En mi concepto no debería suceder, porque igual también el concepto y la perspectiva que tiene el médico es diferente. Está atento a qué cosas puede encontrar, aunque no me las haya pedido el otro médico. Y seguramente se preguntarán, pero ¿por qué, doctor, tomamos una foto? Bueno, no es tan fácil, ¿no? Hay que elegir el momento, ¿no? Y también hay una parte llamada conclusión y descripción. Y yo creo que para poder describir lo que se está viendo hay que tener una especialidad. Hay que ser médico. No, yo siempre digo una cosa, el que toma una ecografía debe saber describir lo que ve. No tiene por qué ponerme diagnósticos. En conclusión, no se pone Porque para diagnóstico, algunos ponen, porque para diagnóstico tengo que unir toda la clínica, toda la anamnesis y todo lo demás. Por eso es que muchos ginecólogos ellos mismos toman su ecografía, ¿no? Y ya engloban todo.
Aparte que de verdad, dentro de la ginecología, dentro de las ecografías ginecológicas, ustedes otro tema para otro momento, ya hay una súper especialización, ¿no? Ahora ya hay ecografistas, fetales, cardiológicos, voy a decirlo así. O sea, solamente hacen ecocardio fetal. Imagínense, para poder llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Y hay ecografía genética, porque ahora hay especialistas en cirugía fetal, pues, ¿no? Entonces, hay grado de sofisticación. Varios auxiliares, como nos acabas de mencionar, una mujer con todas las especializaciones que has comentado, una mujer que es puérpera, ya da luz hace poquito, Ya. está dentro de los 40 días. ¿Qué tal? ¿Qué opinamos con una que hace poco ha sido gestante? ¿Qué método de ponerle? ¿Se puede poner un DIU? Es lo que Sí. le pregunto, ¿sí? Sí se puede poner. Realmente ya para el término del puerperio, el útero ya está reducido de tamaño y el cuello todavía está abierto, pero es fácil de introducir un histerómetro. No va a tener ninguna molestia la paciente al ponérselo, porque el cuello se abre solito y ya está reducido de tamaño, así que ya también no hay riesgo que el DIU baile dentro de la cavidad y rote, cambie de posición o riesgo de expulsión. Entonces, para los 40 días ya se le puede poner un DIU. ¿Sí? Definitivamente sí se puede. Estamos hablando de una mujer joven que tiene 17, 16, 18. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué opinamos con el DIU? Sí, sí se puede poner. Condición para poner un DIU, que esté sano el útero y que no lo busque enfermar. No tiene que ver con la edad, sino No. la condición de salud. Exacto. Y yo soy práctico con mi paciente, les digo, ahora que usted tiene el DIU, está obligada a estar sana. Usted no puede tener vaginitis. No estamos eso. Infecciones, no estamos No hablando de puede, infecciones. no puede, porque usted tiene un aparato adentro. Y esa manera de decírselo, si es una persona que por su formación necesita ese tipo de actitud paternalista y a explicárselo así, bien por ella, ¿no? Y a Claro. veces hay que llegar a hacerlo. Lo más interesante de esto, no creo que sea la actitud paternalista, sino decir las cosas claras y decir, oye, puedes prevenir esto de tal manera. Y si sientes que tienes algún descenso, ¿no? Por decir un tipo de infección, Claro. hay que tratarlo lo antes posible. Eso es lo que hay que hacer. Más bien esto me trae a recordar otra cosa. ¿Podría poner un DIU en una mujer que, bueno, no, está mal? En una época vivíamos tanta restricción, ¿no? Que dentro de las condiciones para escoger a quién poner un DIU, se decía que tenía que ser una mujer con pareja estable. ¿Estamos hablando de qué época? Años 80, 80. ¿no? Pareja estable. ¿Por qué? Y también se decía que se le podía poner un DIU si ya había tenido hijos, porque si desarrollaba una infección pélvica corría riesgo de infertilidad, ¿no? Por eso decía, pero es que realmente la condición es explicarle al paciente la responsabilidad de tener un aparato y saber que, bueno, pues tiene que cuidarse de las infecciones, ¿no? Pero el hecho de prohibirle a alguien por Sí. eso, no. Sí, habíamos tomado una actitud ya demasiado restrictiva, pero ya felizmente ya cambiando. No estaba escrita. No estaba escrita, pero era dentro de las condiciones que se decían, ¿no? Pero ya no. No, ya no. No, ya no, porque yo prefiero ser claro con el paciente. Con pareja estable también es relativo, porque puede vivir con la pareja, pero él no está estable, ¿no? O no tiene pareja, ¿no? Porque También, claro, no tiene pareja. O no ha tenido hijos todavía, pero si ella asume la responsabilidad, ¿se le podría poner? Sí, se podría poner. es interesante, ¿no? Porque esto siempre ha existido, ¿no? O sea, el sexo casual, las orgías, esto es algo que todavía ha existido, desde los griegos, de los romanos, esto es tan común. Claro. Lo que pasa es que se intentó tapar el sol con un dedo, ¿no? Toda la vida. Pero ¿qué pasa si usa un DIU, pero también utiliza un método anticonceptivo de barrera física como es el condón? El hecho que tenga un DIU más condón arriesga a que el condón falle porque se puede lesionar con los hilos que tiene puestos. Miren ustedes. O sea, no. ¿Para qué voy a darle el riesgo? No va a gestar, pero ahora tienes un condón roto. Ya no hay protección para ETS. Mira, no sé ustedes, pero yo nunca he escuchado esta contraindicación, ¿eh? Nunca. Pero es obvia. No. Es que hay que ver todo y hay que pensar hasta en la parte teórica. ¿Podría pasar? Claro que sí.
¿no? Yo nunca he escuchado eso. Por ejemplo, hasta no hemos tratado de... No hablamos esa vez en condones. ¿Qué lubricante se podría usar cuando está usando condones? Tiene que ser un lubricante a base de agua, pero no un lubricante graso, porque todas las grasas son derivadas de petróleo. No así, no así. Ujú. Exacto. Entonces, lubricante a base de agua. Una marca Mucus, ¿no? Mucus es uno de ellos. Hay un montón. Hay un montón. Pleasure, un montón de nombres sugerentes. Creo que Durex también tiene lubricante incluso. Sí, No sí, lo sí. encontré en farmacia, pero debe haber. No estamos Debe seguros. haber. ¿Cómo vamos, chicos? Vamos, ya estamos terminando, ya estamos a 2-3 minutos de acabar. Resistan un poquito. Ana, Karen, Renato, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Viejo, Dime. ¿alguna pregunta que te haya hecho algún paciente que tú has dicho, wow, nunca se hubiera ocurrido o realmente no tiene nada que ver por ahí? ¿Algo? ¿Alguna inquietud que en tu experiencia algún paciente ha manifestado con respecto a este método anticonceptivo? Sobre Bueno, mitos, ¿no? mitos del Dios. Mitos en anticoncepción. Creo que tuvimos un video de eso. Tenemos, sí. Sí, tenemos uno. Pero Mitos. Nosotros tenemos dos. Sí. Disculpen, nos hemos olvidado. Que bueno, ya es difícil en este momento que suceda porque ahora hay YouTube, pues, ¿no? Y la persona si quiere aprender anatomía pone YouTube también. Y cómo es su gestación y va a poner un YouTube y va a ver todo. Pero hace tantos años, ahí las pacientes tenían miedo que si fallaba el DIU y salía gestando, el bebé iba a salir con el DIU pegado en la frente y con una malformación, porque se le iba a enredar en el cuerpecito del bebé y esto le podía producir cualquier cosa. Un mito terrible, ¿no? Pero no, completamente descartado, porque el DIU está por fuera, pues, de la bolsa amniótica. Y para poder explicar a mis pacientes de pueblo en esa época, no les podía hablar de bolsa amniótica y tanta cosa más. Yo les decía, el bebé va a nacer dentro de una bolsita, ¿no? Ustedes han visto, se rompe una bolsita, ya, el niño está ahí, pero la T la pusimos antes que se fabricara la bolsita. Y la T queda pegada en la pared. O sea, era gráfico y se lo podía explicar a ellos a ese nivel, ¿no? Así lo has escuchado, ¿ves? Sí, todavía hay muchas cosas. ¿Qué otra cosa? Sí, doctor. Sacar, perdón. Va, a ver, Uy, ya para terminar. Llega tarde mi audio. Socio, contraindicaciones. ¿Qué pacientes? Imposible poner un DIU. Si tiene miomas, porque va por sí sangrado. Ya. Si hay un dolor o sangrado que no sé la causa, Ya. no ponerle. Si tiene una lesión en el cuello del útero, porque por eso primero voy a examinar al paciente. ¿Qué tal si hablamos de, porque creo que sí lo has dicho, ¿Cuál? enfermedades graves? Por ejemplo, si tiene VIH. No es conveniente. ¿Por qué? No es conveniente el DIU porque va a tener ella la falsa idea, ¿no? De que como ya está protegida de la gestación, va a permitir que no use condón. Y acuérdate que el condón puede malograrse. Entonces, no es conveniente. No es conveniente. Aparte, una persona con VIH, hay un momento en que su sistema inmunológico va a decaer y tiene un aparato dentro. Entonces, la exposición a una infección es mayor. Entonces, va a ser un proceso inflamatorio pélvico. No, definitivamente no. Siempre hay que pensar qué puede pasar, ¿no? Y vamos deduciendo nada más. No necesitamos leerlo en el libro a veces. Cáncer. Preferible no tampoco, porque el cáncer es un proceso inflamatorio debido a algo. Cáncer de cuello decimos que es PBH, ¿no? Pino de papiloma, pero al final de cuentas es un proceso inflamatorio por el virus. ¿Y por qué no proceso inflamatorio de otra cosa? Quizá lo descubramos dentro de un tiempo. Después de necesario, no porque bueno, se responde. Ya. No, sí se pone 40 días, o sea, término de puerperio, 40 días del parto o de la cesárea, se puede poner un DIU. No va a pasar nada, no voy a romper la cicatriz, no voy a romper el útero, no, ya está el proceso de cicatrización, además que hay que aprender a ponerlo, pues. Y se aprende, no hay que tener miedo. ¿Se puede esperar ya por el miedo? ¿Puedes esperar un mes más? Sí, no hay problema. Va a estar más pequeño el útero, más cerrado el cuellito, un poquito más difícil de poner, pero se hace. Realmente se puede poner en cualquier momento, ¿no? Pero se recomienda que sea después de los 40 días. Y en una mujer que no ha gestado, ¿es? Y en una mujer que no ha gestado, preferible con menstruación.
el primer día, segundo día, tercer día? En pleno sangrado. Para mí, en pleno sangrado. Decimos que es el segundo día porque es el día más abundante, pero no siempre, ¿no? Pero lo puedes hacer tú en cualquier día. Sí, realmente se puede hacer en cualquier día. Con mucha experiencia. Sí, y con mucha experiencia también se puede poner sin menstruación. Por ejemplo, una mujer ha gestado, ha dado a luz, han pasado 4 meses y el esposo está trabajando en una mina y por coronavirus no viene. Pero ya va a venir y no ha habido sexo. Ya tiene 4 meses. ¿Se lo puedo poner? Sí. Bueno, tengo que confiar que la paciente me está diciendo la verdad, ¿no? Ese es otro punto que habrá que conversar en algún momento. Sí, eso me ayuda a hablar de que no interesa que usted haya dado a luz. Y lo digo porque nos ven en YouTube, ¿no? En YouTube, que haya dado a luz hace poquito, no está libre de una nueva gestación. Ah, Es un tema que lo hablamos en todos los videos y creo que lo podemos hacer al final, ¿no? En la siguiente sesión, que ya es sí, la porque van última. a haber condiciones especiales. Sí. Y eso tenemos que volver a tomarlo, ¿no? Estamos hablando de condiciones especiales, ¿no? Anticonceptivos en jóvenes, anticonceptivos en mayores, Eso, en adolescentes. Podemos volver a tocar el tema después de cesárea, después de claro, parto. es algo Condiciones diario. que ustedes piensen. Vayan pensando más bien sus preguntas ustedes. Wow, ¿En qué puede haber, no? wow, han resistido como 10:30. Sí, puede ir bastante. Empezamos con 9:20, creo, más o menos. Sí. Sí, una hora de tema y Sí. buen descanso antes de empezar. Juana, Bueno. Karen, Renato, ¿tienen alguna pregunta para ya terminar esta riquísima sesión? Doctor, una pregunta. ¿Cada cuánto y cómo se debe chequear el implante subdérmico? Chequear realmente la parte bioquímica, porque que lo vaya a expulsar es muy raro. Que vaya a haber una reacción la va a presentar pronto, no la va a presentar después de 6 meses, de un año. O sea, en el brazo, está en el brazo. Además que el chequeo lo está haciendo el paciente, todo el tiempo lo mira. El DIU no, pues no tiene cómo vérselo, pero el implante lo está mirando. Así que físicamente lo está haciendo el paciente todos los días. Y nosotros, la parte bioquímica, la parte del monitoreo, cómo va sus menstruaciones, qué manifestaciones está teniendo. Y sería cada 6 meses en tu experiencia. En 6 meses está bien, sí. Cada 6 meses se da una cita. Sacar una cita cada 6 meses. Vale. Y evaluar todo, ¿no? Acuérdense que los progestágenos también producen hipertensión. O sea, de todas maneras hay que chequear. No es tan alegre el uso, ¿no? Siempre hay que chequear. ¿Verdad? Hemos entrado bastante en el lío, ¿no? Ujú. El implante y todo. Bueno, en la siguiente sesión vamos a resolver todos. Tú, Juana, tú, Renato, ¿alguna preguntilla? Doctor, Sobre el para la próxima condón sesión, femenino, ahí, ¿nos puede hablar sobre el condón femenino, por favor? Si saben dónde lo venden, por favor, pásenme la voz. Y Juana, tenemos un video, búscalo como está en la sección de menstruación familiar, se llama Métodos Anticonceptivos de Barreras Físicas. Ahí lo vas a checar. Y si sabes, no, ninguna pregunta por mi parte. Chévere, Renato. Está bien. Mira, a Renato lo vamos a fregar la siguiente sesión, pero durísimo. Porque no tiene ni una pregunta, ni una. Ese rato es lo máximo. Bueno, todos son lo máximo. Muchas gracias, Juana, Karen, que hago una expo. Sí, exacto, exacto. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.